nosotros y agradecemos a nuestro Dios por su hermosa presencia. Hoy domingo esperemos que sea para todos nosotros, mis hermanos, un día maravilloso donde podamos caminar con nuestro Dios con toda una buena voluntad. Estoy tratando de poner aquí todo en orden para que todos tengamos la palabra de nuestro Dios en nuestros corazones en esta hora. Y damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno, bendito su nombre. Así que Él es maravilloso, admirable, y nuestro Dios nos ama de una manera sorprendente. Gracias a todos, gracias a Dios por todos ustedes, mis amados hermanos. Ahora va a descansar un ratito nuestro hermano Efrita. Bueno, vamos a hacer una oración a nuestro Dios, mis amados hermanos. Ustedes saben que hemos estado trabajando un tema maravilloso, bueno para nuestra educación espiritual. Estamos trabajando algo relacionado al libro de Apocalipsis y específicamente estamos hablando sobre la iglesia de la Odisea. Y damos gracias a nuestro Dios por este tiempo que Él nos da para poder encontrar este camino, esta senda de su verdad y de su palabra. Así que, bueno, mis hermanos, agradecemos a nuestro Dios y estamos listos para poder iniciar en este hermoso momento. Vamos a hacer una oración y le pedimos a nuestro Dios que Él nos dé la oportunidad, ¿verdad?, de tener esta palabra en nuestros corazones, y de esta manera es como vamos a iniciar nuestro estudio dominical. Así que oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero agradecerte, Señor Dios, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la oportunidad que tú nos das, mi Dios, de transmitir, de llevar esta serie de estudios bíblicos al corazón de todos y cada uno de nuestros amados hermanos que nos visitan, Señor Dios, día a día, y que su corazón está, Señor, esperanzado en recibir lo que tú tienes para ellos, en sus peticiones de oración, en todas aquellas situaciones de su vida, Padre Dios, para que tú seas todo en la vida de cada uno de mis amados hermanos. Tú conoces la necesidad de nuestros hermanos que por internet, Señor, nos visitan en esta página. Tú conoces, Señor, la palabra que ellos necesitan. Por eso es que estamos aquí, Señor, esperanzados en que tú nos des un poco más de tu verdad, un poco más de tu palabra. Ahora, Padre Dios, por eso te ruego y te suplico, Padre misericordioso, que tú pongas en el corazón de todos y cada uno de mis amados hermanos el deseo de recibir esta palabra. Pero, mi Dios, yo te ruego que tu Espíritu de verdad, ese maravilloso Espíritu Santo, venga a estar con nosotros, en nosotros, y de esta forma, Señor, podemos caminar contigo. Yo quiero darte las gracias, mi Dios, por escuchar nuestras oraciones. Te doy gracias, mi Dios, porque cada que puedo venir a ti en oración, tú siempre has respondido, Padre, conforme a tu voluntad, no conforme a lo que yo te pido. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos la confianza de que podemos acercarnos a ti, al trono de tu gracia, y recibir, Señor, respuesta a nuestras necesidades. A Dios, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Padre. Pon tu Espíritu de verdad sobre la palabra que va a ser dada, mi Dios. Pon Espíritu de verdad sobre toda esta enseñanza, mi Dios. Te lo estoy suplicando en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues como ustedes han estado siguiendo esta página a esta hora, ¿verdad? Hoy estamos en nuestro estudio dominical de esta hermosa mañana, llevándoles el estudio de Apocalipsis y bajo el título o subtítulo de La Iglesia de la Odisea. Hemos estado trabajando durante varias semanas con este tema. Ha sido, pienso yo, de gran bendición para todos ustedes, de modo que hoy vamos a tratar de tomar continuación de lo que hemos estado estudiando.
Habíamos estado viendo cómo David había sido una persona a la cual Dios había llamado precisamente para ser parte de este ministerio de construir el templo del Padre, llamado después el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón fue el que lo construyó. Pero no es ese nuestro tema, hablar de todo ello, sino básicamente estamos interesados, mis hermanos, en escuchar esta porción de la palabra de Dios relacionado a la iglesia de la Odisea. Les menciono esto porque estoy diciéndole, mis hermanos, que David seguramente tuvo una revelación de los secretos y misterios que Dios había escondido de lo que se concierne al arca del pacto. Así que entonces, hermanos, como ya hemos visto, el Monte Santo está en lo alto de la estatura, y para ello, mis hermanos, para entrar en él, necesitamos nosotros subir hasta la parte más alta de todo el santuario. Estamos hablando del tabernáculo de Moisés. Estamos hablando sobre ese tabernáculo, amado mío, donde el Señor le había dado instrucciones a Moisés acerca de ese tabernáculo, y estamos hablando en este caso del arca del pacto. Yo les he dicho a ustedes, ¿dónde está el monte de Jehová y cómo ascendemos para entrar en él? Les he dicho que el monte santo está en lo alto de la estatura del Señor Jesucristo, y ustedes ven que la cabeza de la estatura de Jesucristo estaba tipificada en el tabernáculo del Antiguo Testamento como el asiento de la misericordia o el propiciatorio. Como hemos aprendido y hemos estado estudiando en estos últimos días, hemos visto también que el arca del pacto era un tipo o figura de la iglesia de Filadelfia. Y vamos a ver que el propiciatorio era un tipo de la iglesia de la Odisea. Este es uno de los secretos y misterios que muchas gentes no han podido, pues ahora sí que encontrar en la Escritura la razón del por qué hemos estado tomando mucha atención sobre este asunto. De alguna manera hemos hablado sobre la iglesia de Filadelfia, porque la iglesia de Filadelfia es la iglesia esposa, es la iglesia del amor, es la iglesia que el Señor Jesucristo determina como la iglesia esposa. Pero la iglesia de Filadelfia representa un gran desafío, déjenme decírselos así, para todos aquellos que tienen el anhelo, el deseo de llegar a ser la esposa del Señor Jesucristo. Van a encontrar, hermanos míos, un tremendo desafío que precisamente en este caso, ese desafío es, en este caso, el vencer las oposiciones tremendas que existen en la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, vuelvo a repetírselos, es un tipo de el desafío más grande que puede enfrentar la esposa del Cordero. Lamentablemente, amados míos, déjenme mencionarles algo que a lo mejor no sea muy agradable para muchos de ustedes que han estado esmerándose en buscar las cosas del Señor. Puede que ustedes lleguen a tener un momento ¿cómo podría mencionarles? De desgano, de sentirse, a lo mejor alguien diría, defraudado, cuando saben que al llegar ustedes a la parte fundamental de la estatura del Señor Jesucristo, es decir, cuando han atravesado por las 6 iglesias anteriores. ¿Cuáles son esas 6 iglesias anteriores? Cada una de ellas nos habla y nos representa, en este caso, la etapa de cada una de las iglesias a las que hace mención en el libro de Apocalipsis, hablando de la iglesia de Éfeso, de Esmirna, Sardis, Tiatira, y vemos cómo cada una de ellas representa a uno de los 7 muebles del tabernáculo. Para entonces, cuando el creyente ha subido hasta la parte más alta, cuando ha subido a esa parte conspicua, nos damos cuenta, mis hermanos, nos damos cuenta que mucha gente ya está entusiasmada, ya están ahí,
Miren, hermanos, puesto que nuestro tema está cifrado en todo lo que se relaciona a la iglesia de la Odisea, si de alguna manera Dios nos permite, después de que terminemos esto de la iglesia de la Odisea, vamos a ver después la iglesia de Filadelfia. Ustedes pueden pensar y pueden decir, oiga pastor, ¿no cree que nunca vamos a poder decir, vamos a comenzar del 10 hacia abajo? Bueno, podrían ustedes pensar que sí, porque es razonable, pero ustedes no van a poder comprender a los militantes, a los congregantes, a la iglesia Filadelfia, hasta no entender primero a la iglesia, en este caso, de la Odisea. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea, muchos al llegar ahí, es lo que yo les acabo de mencionar, algunos se sentirán desalentados, defraudados, no sé qué cosas pasarán por su mente una vez que escuchen lo que en este caso ahorita vamos a tratar. Vamos a ver. La iglesia de la Odisea han llegado, hace 8 días les estuve hablando de una manera más clara, más específica, más detenida, aunque a lo mejor una persona dijo, no entendí. Después de que yo creo vio la predicación por internet, por diferida, pues terminó diciendo, no entendí nada. Bueno, yo creo que si no entendemos, siempre no falta algo que nos distraiga. Pero traté de ser claro, todas las iglesias cristianas están llegando, nos encontramos, hermanos, concentrados, aglomerados en el tiempo profético de la iglesia de la Odisea. Pero yo les hice saber a ustedes, mis hermanos, que hubo una cantidad de gente de la iglesia de la Odisea que decidió por proyectarse más allá al 20%, fue la razón que los movió a ir de regreso nuevamente al Arca del Pacto, cosa que, como yo les dije a ustedes, ellos habían solamente pasado por ahí, pero nunca pudieron asomarse de las cosas que habían o hay en el Arca del Pacto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, proféticamente, no era tiempo todavía de que pudieran mirar ahí. Era algo escondido para los que trataran de ser perseverantes y vencieran hasta el final de su caminar. Espero estar dejando claro esto. Lo voy a tratar de otra vez de remoler, como dijera uno. Estoy diciendo que todas las congregaciones del mundo entero, trátese de cualquier denominación, conozcan o no conozcan este mensaje del camino crucificado, este mensaje de la esposa, conozcan o no lo conozcan, sus pastores nunca les hayan enseñado sí o no, de alguna manera todos vamos impulsados por el girar de la rueda profética del Señor que nos está llevando al final de los tiempos. Lo único lamentable de todo esto que sí puedo decirles, mis hermanos, es de que una gran multitud de gente no están preparados para enfrentar, escúchenme. Yo estoy aquí detenido desde que inicié. No he dado ni siquiera la vuelta a la hoja de lo que en el libro de nuestra hermana Hicks, hablando de Apocalipsis, ni siquiera he dado la vuelta a la hoja. Y no me quejo, doy gracias a Dios porque Dios es un Dios de revelación y agradezco a mi Dios la revelación que Él da de su palabra, porque nos beneficia a ustedes y a mí, ustedes oyéndolo y yo predicándolo. Pero déjenme ir un poquito entonces en cada uno de estos aspectos. Todos estamos llegando hasta allá, pero desgraciadamente, mis hermanos, hay quienes en cada etapa de la iglesia, hay quienes en cada etapa de esta iglesia o de estos periodos de la iglesia han ido avanzando. Hemos ido caminando, hemos ido avanzando hasta esos niveles de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Tristemente,
y lo digo así, tristemente, lamentablemente, y esto es algo que me duele en mi corazón decir, y cuánto quisiera yo, de veras, cuánto anhelo en mi corazón y en mi mente, estar equivocado en lo que les voy a decir. Me refiero a que una enorme multitud de gente ha ido ascendiendo a través de los 6 muebles anteriores del tabernáculo o por los 6 periodos para poder llegar al 7º mueble o 7º periodo, que es la iglesia de la Odisea, y una enorme multitud de cristianos ni siquiera se ha enterado, ni siquiera sabe que para ir ascendiendo de manera no gradual conforme al girar de la rueda profética de Dios, sino por crecimiento, por experiencia empírica y por teoría empírica, entonces ellos han subido. No, han subido simplemente impelidos por el girar de la rueda profética de Dios y ni siquiera han vencido, ni siquiera son vencedores de las cosas que señala Apocalipsis en cuanto a las 7 iglesias. No sé si lo estoy dejando claro, no sé si lo estoy dejando entendido para muchos de ustedes, porque esto es sumamente trascendental, importantísimo para la vida de ustedes. Es decir, hermanos, siempre se me ha dificultado un poco poder explicar esto. Quisiera ser una persona elocuente para poder tocar las fibras endurecidas de sus corazones y sentimientos, a fin de que ustedes se sientan impelidos a tener un cambio y que digan: Señor, ¿cuáles son las cosas que debo vencer? Porque voy a llegar hasta allá y ni siquiera soy vencedor. Así que muchos están subiendo las etapas de las iglesias y todo esto, pero ni siquiera están siendo vencedores. Este es el punto fundamental al que estoy hablando. Así que si habría alguien, inclusive de nuestros hermanos de internet, que pudieran, si tienen oportunidad de dar un comentario, porque yo me angustio de saber si estoy dejando claro las cosas o no. Hay veces, pues bueno, yo me siento así porque ni debería a lo mejor preocuparme si están entendiendo o no, pero no es esa mi posición. Así que yo quisiera tener la seguridad de que ustedes están entendiendo, están comprendiendo este asunto, porque la verdad, mis hermanos, es algo sumamente relevante. Así que déjenme continuar mientras de alguna manera, inclusive ustedes que están aquí, pueden decir simplemente si está quedando claro o no. Lo que estoy tratando de decir es de que mucha gente cuando llega o ya llegó y se encuentra ahí en el tiempo de la iglesia de la Odisea, no son vencedores. No son vencedores. Ustedes pueden decir: yo pensé que solamente los vencedores llegaban hasta ese nivel. Bueno, ya dijimos que hay 2 tipos hay 2 tipos de causa que nos lleva hasta allá arriba. Creo que ya lo dejé claro. Creo que ya lo dejé entendido en otras ocasiones, no ahorita con lo que estoy diciendo. Pero quiero que ustedes vean por qué hay 2 tipos de gente. Porque un tipo de gente que representa una gran multitud de cristianos están siendo llevados, como ya lo dije, por el tiempo, por las dispensaciones que nos están impulsando hasta llegar a esa meta, a ese lugar. Pero no estamos obteniendo ninguno de los beneficios. Ninguno de los beneficios. No quiero escribir ahorita nada en el pizarrón, pero solamente permítanme mostrarles a ustedes el punto interesante. Puedo mencionarles a través de una balanza. Hay quienes han sido vencedores, hay quienes ni siquiera están enterados de en qué forma les afecta y les beneficia las cosas que el Señor está hablando a cada iglesia.
Por ejemplo, en cada una de ellas, si trabajamos de una manera meticulosa a través de esto que estoy diciéndoles, encontramos entonces que el Señor está hablando a cada iglesia. Voy a mencionar algunas cosas. Ya les dije, tengo un poquito de frío, mis manos están un poquito congeladas y déjenme decirles a ustedes algunas cosas. Espero que sin usar el pizarrón ustedes puedan apreciar lo que les voy a decir y vamos a ver. Por ejemplo, en cada iglesia Dios hace referencia a estas cosas. Las cosas de las que el Señor ha visto que la gente no está obedeciendo al Señor. Otra de ellas, las cosas que la gente está fallándole a Dios en su caminar a través de estas iglesias. Otra de ellas, Otra de ellas, estamos hablando de las cosas benévolas que la iglesia, que los militantes de la iglesia están haciendo, las cosas benévolas. Otra, las cosas negativas. Otra de ellas, él menciona cuáles cosas deben vencer en cada iglesia y otra de ellas es los beneficios de vencer aquellas circunstancias que rodean a cada una de esas iglesias. Así que en cada uno de ellos hay una amplia gama de cosas que nosotros debemos vencer de nosotros mismos, vencer el ámbito que gobierna, dígase así, a cada una de esas iglesias, vencer a los demonios y diablos que hay en cada iglesia. La siguiente, los vencedores que logren hacerlo, el Señor menciona cuáles son los beneficios, cuáles son la bendición que Dios va a dar a cada uno de ellos. Así que como pueden darse cuenta, hermanos, hay un cúmulo de grandes cosas que uno debe de saber. Amén, amén, amén. Si ustedes están valorando el mensaje que están escuchando, se van a sentir verdaderamente bendecidos, mis hermanos. Simplemente, ¿por qué razón? Porque de alguna manera ustedes estarán siendo preparados, avisados de cuáles y cuántas cosas, hermanos míos, nosotros debemos vencer. Lo estoy dejando claro, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, no se trata, como le decía el otro día a unas personas, les decía, no se trata únicamente de ser un congregante de la iglesia. No se trata únicamente de formar parte de una iglesia, sentirse arrogantes y orgullosos porque pertenecen a determinada iglesia, aunque en esa congregación no los estén preparando ni siquiera para el arrebatamiento. Y si no los están preparando para el arrebatamiento, para el rapto, imagínense si van a estar preparados para ser la esposa del Cordero. Y por otro lado, imagínense si los están preparando para ser vencedores de cada una de las cosas que deben vencer en sus jornadas espirituales para llegar hasta la iglesia de la Odisea y de ahí retornar a la iglesia de Filadelfia. Amén, amén, amén. Se me hace bastante interesante, amados míos, todo este asunto, porque la gente solamente se cifra su esperanza en que dicen, es que en mi iglesia está bien adornada, está bien pintada, mi iglesia tiene bonitas bancas, mi iglesia está alfombrada, en mi iglesia hay un gran coro de cantantes y de músicos, tenemos los mejores levitas del mundo y tenemos instrumentos de marca y tenemos una gran cantidad de congregantes y por eso me jacto y por eso me lleno de satisfacción. Y es como cuando yo les decía la vez pasada,
los discípulos del Señor Jesucristo, a pesar de que ellos eran, pues eso, unos discípulos que seguían al Maestro y caminaban con Él por donde quiera que fueran, aún así, hermanos míos, escuchen esto, aún así, ellos tenían su apego cultural religioso, y su cultura religiosa estaba cifrada en su gigantesco y enorme templo. Amén, amén, amén. Tanto que en un sentido llevaron a Jesús, por así decirlo, lo pusieron ahora sí que en la grada, o en las gradas más altas, donde el Señor no perdiera de vista ninguna cosa relacionada al templo que había en el corazón de ellos. Un templo arrogante, un templo majestuoso, si ustedes quieren, un templo que estaba lleno de majestad. Sin embargo, miren, escuchen, cuando le dijeron, Maestro, yo puedo parafrasear la historia de esta manera, y no es que quiera cambiar los eventos. Si quieren aceptar mi forma de pensarlo, háganlo, y si no, son libres de hacer o no hacer. Pero me imagino que el Señor, quiero presentarlo así, ha de haber dicho, ¿y a qué me llevan estos hombres ahí a ese monte? El Señor lo sabía todo, yo lo sé, estoy solamente haciéndoles un panorama de entretenimiento, si ustedes quieren, para que puedan encontrar una mejor manera de entender este punto. Entonces, ¿de qué forma sucedió? El Señor se deja llevar y ahí lo sientan, Maestro, mira, aquí estamos ya. Pienso que el Señor ha de haber dicho, bueno, ¿y qué hago aquí? ¿A qué me trajeron? Y entonces aparece, como decimos, ya apareció el peine. Maestro, mira nuestro templo. Se llevaron una sorpresa con la respuesta y lo que el Señor les dijo. En otras palabras, ¿ah, sí? ¡Qué bonito! Pero en 3 días yo tiraré este templo. No, yo lo derribaré y no quedará piedra sobre ella, y en 3 días yo lo edificaré. ¡Bendito, aleluya! Si lo analizamos bajo la lente de la psicología, o no sé qué otra materia pueda adjudicarse de eso que voy a decir, pienso que había un espía con Jesús. Puedo pensar que no era exactamente Judas, no le echen toda la culpa a ese pobre infeliz, pero debió haber alguien. ¿Sabe por qué se los digo? Porque la Biblia dice que Jesús subió al monte con sus discípulos. ¿Y se acuerdan cuando lo llevaron al Sanedrín? Recordarán cuando lo llevaron al Sanedrín, y ustedes recordarán que dice, tenemos testigos, a ver, traigan a los testigos. Y allá se presentan unos ceborucos, burros sin orejas, y dicen, nosotros lo escuchamos decir, este templo yo lo derribaré y no quedará piedra sobre piedra, y en 3 días lo levantaré. ¿Y qué le dice? No sé si fue Caifás o Anás, eran 2 zorras perversas que estaban ahí. ¿Y qué le dijeron? De veras, carpintero, que estás enfermo de la cabeza. 40 años nos costó construir este templo y tú en 3 días lo reedificarás y lo harás nuevo. Estás loco, carpintero de Galilea. Yo lo que quiero que vean es que esos hombres, ¿de dónde escucharon esas palabras? No sé si están entendiendo a dónde los llevo. ¿Sí? No había nadie, nada más que los discípulos, y esos que se presentaron como falsos testigos no estaban ahí. ¿Quién se los dijo? Bueno, de cualquier manera no ese es nuestro punto. Pero ahora veamos, le dice el Señor, este templo. ¿A cuál templo se refirió? Ya les dije que no quiero escribir, tengo mis manos congeladas. De veras, las tengo frías y me duelen de frío, en serio. Entonces no quiero escribir. Ahora vamos a ver. Si pusiéramos una balanza, solamente yo podría.
Templo natural, templo en el corazón de ellos. Templo espiritual y templo en el corazón de ellos. El mismo templo natural estaba dentro del corazón de ellos. ¿Están oyendo eso? ¿Me están escuchando? El mismo templo. Yo a veces ya les dije, yo escucho gente que me dice, ay, ya vio hermano, la iglesia que usted antes pastoreaba, tiene la casa pastoral pero súper amueblada, hay salones de niños, hay comedor, hay juegos para los niños cuando no quieren oír la palabra de Dios, los sacan a los juegos para que ahí los niños estén en el sub y baja y en el resbaladillo. No hay un jardín hermoso. Usted no hizo eso, pastor, cuando usted estuvo pastoreando ahí. Y yo les digo, saquen eso de su corazón y metan el templo del Espíritu de Dios dentro de ustedes. No se jacten en las cosas terrenales, porque eso no sirve. No sirve. Así que, vean esto. Cuando el Señor, ahorita vamos a lo de la balanza. Cuando el Señor les dijo esto, pero déjenme ir primero a la balanza. El Señor les dijo, entonces en su corazón está establecido este templo que ustedes están viendo. Bueno, pues yo les voy a decir, lo voy a destruir. Él nunca jamás habló de que destruiría este templo natural. Él no es un belicoso, no es un terrorista, no es nada. Jesús es paz, es amor, bendito su nombre. Así que dijo, en 3 días yo restauraré ese templo. Hay varias cosas hermosas en donde el Señor hace referencia a 3 días. ¿Quieren oírlos? ¿Por qué son tan curiosos? Me hacen trabajar. Aleluya. Bien, ahora vamos a ver. ¿En cuántas ocasiones el Señor hace referencia acerca de 3 días? Veamos. Cuando le dice a Faraón, le dice a Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo camino de 3 días. Camino de 3 días. ¿Cuánto tardaron en llegar a Canaán? No tardaron 3 días. Simplemente 40 estuvieron dando vueltas. Simplemente. Así que, ¿cuánto quieren añadirle? ¿Otros 10 años? A lo mejor dijéramos 50 años tardaron. Luego entonces, ¿qué significan esos 3 días? Pensemos, nada más. Y luego, el Señor dice, en 3 días reedificaré este templo. Se me fue otro donde también habla de 3 días. Se me fue. Pero bueno, estamos en que Él dice, en 3 días reedificaré este templo. ¿Sí? Bueno, se me fue el otro, pero bueno. 3 días y 3 noches. Gracias. Y hay otro también. Jesús. Exacto. 3 días estuvo en el sepulcro. ¿Vieron ahí? O sea, ¿vieron cómo Dios trabaja mucho en esa fase de 3? Bien. Hay muchas maneras de entender esto. Uno de ellos, cuando Él está hablando de restaurar un templo dentro de ti, cuando Él dijo, yo destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. Camino de 3 días. Bueno, aunque tenga mis manos congeladas, tengo que usar el pizarrón. Porque aún así yo mismo no puedo. Aún así yo mismo no puedo. Vamos a ver solamente algo sencillo. Vamos a verlo aquí. Bueno, déjenme hacer este diseño. Aunque haya quedado no tan cuadrado como quiero que sea, déjenme si puedo corregir los pequeños detalles. Aquí tenemos
aquí tenemos el camino de 3 días. Son caminos de 3 días. El primero de ellos es el camino de la sangre. El otro es el camino del fuego y el otro es el camino del agua. Estos son los 3 caminos o las 3 sendas donde el Señor está diciendo de qué forma y de qué manera son estos 3 días. Son los 3 días para cada uno de ellos. Son 3 días para cada uno de ellos. Nos da un total de un 9. Si vemos 3 días para la sangre, 3 días para el fuego y 3 días para el agua. ¿Pueden entenderlo? Ustedes que son del camino crucificado y que han estado aquí por años conmigo, creo que pueden ser maestros para este asunto. ¿Lo entienden o no? ¿Por qué estamos diciendo 3 días para cada uno? ¿Por qué estamos diciendo 3 días para cada uno? Porque hay 3 lados en cada... Exactamente, porque son 3 lados de la sangre, son 3 lados del fuego y 3 lados del agua. Así que son 3, 6, 9. ¿Sí? A final de cuentas son 9. ¿Y el 9 qué significa? No. ¿El 9 qué significa, santos? Ayúdenme un poquito, yo no soy el maestro, también necesito de ustedes. El 9, ¿cuántos? El Señor dijo, y yo restauraré eso y haré algo nuevo. ¿Sí? Haré algo nuevo. Entonces, cuando Él está hablando de que algo nuevo, entonces, ¿a qué está refiriéndose? ¿Cuánto tiempo dura un embarazo? Hablo a las mujercitas. 9 meses. ¿Qué significa para ustedes el número 9? Nueva vida. El 9 en la Escritura significa nueva vida. Y Él dijo, yo haré un nuevo templo en ustedes. Yo haré un nuevo templo en ustedes. ¿Están oyendo ahora eso? Ahora pueden ver por qué el Señor estaba hablando de esto. Pero ¿saben qué a mí me sorprende tanto? ¿Saben qué me sorprende a mí después de todo esto? Me sorprende la enorme ignorancia de los mismos rabinos y sacerdotes en el tiempo de Jesús, hablando de Caifás y de Anás. Ellos ni siquiera sabían acerca de la naturaleza del Señor Jesucristo. Nunca supieron que lo que estaban haciendo en Betlehem de Judea era Aní. Ellos nunca supieron que lo que estaban haciendo ahí era Aní, que venía de Anoquí, que venía del Dios altísimo, grande, rey y soberano absoluto, y que Él había enviado a Aní para hablar al pueblo, para hablar. Aní traía la palabra hablada que el Padre quería por todo el tiempo, que sea escuchada, que sea conocida. Y si no supieron eso, tampoco las cosas menores, como en el caso cuando Jesús dijo, yo derribaré ese templo. Así que ahora déjenme ya que estoy aquí. Así que ahora vamos a ver, aquí está el corazón de los judíos, por decirlo así. Y les puedo decir esto, es tan sorprendente cómo está este asunto. Aquí solamente voy a escribir la palabra templo. Y aquí, este mismo templo que estaba aquí, lo voy a dibujar con un círculo, este mismo templo estaba dentro del corazón de los discípulos. Es el mismo templo que estaba en el corazón de los discípulos. Así que ya les dije, ellos llevaron a Jesús y le dijeron, queremos que vea, queremos que observe el templo, que es nuestro orgullo. Pero hermanos, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, alguien más grande que el sábado está aquí? Amén. ¿Recuerdan eso?
alguien más grande que el sábado está aquí. Entonces, Él era el sábado para ellos. El sábado, ¿qué significa? Reposo, descanso, relax, en un sentido. Pero ¿acaso era que cuando el Señor Jesús viniera y era necesario que la gente se relajara? Cuando yo estuve hablando con ustedes en el libro del eslabón perdido, en las mañanas, y cuando les hablé de la creación día por día, del primer día hasta el séptimo día, y cuando llegamos al séptimo día, ¿por qué en este caso les dije a ustedes que el Señor Dios el Padre reposó de toda su obra? ¿Y qué hizo cuando reposó? ¿Buscó dónde poner una hamaca? ¿Buscó dónde poner una mecedora y ahí está todo este día séptimo? No. La primera cosa que yo les dije fue, Él reposó, y cuando dice que reposó, no quiere decir descansó, sino que ya no había nada que añadirle a la obra perfecta que Él había realizado, que Él había hecho. Ya no había nada que añadir, ya no había nada que poner. Así que dijo, al descansar, dio a entender que su obra había sido hecha perfecta, bendito su santo nombre. Y reposó entonces, pero también la palabra reposó significa glorificar, adorar, exaltar, manifestarse en el Espíritu, en adoración y alabanza por la obra creativa que el Señor había terminado en ese momento. Así que Él, por decirlo así, explotó en manifestaciones del Espíritu alrededor de toda su obra. Vean eso. Y si Jesús dijo, alguien más que el Señor, alguien más que el sábado está aquí con ustedes, era tiempo entonces de girar alrededor del Hijo y alabar al Padre, causándole al Padre una tremenda satisfacción, razón, por causa de que estaban alabando al Hijo, estaban glorificando al Hijo, y que su trabajo de labor había terminado. Es decir, que el hombre había cesado, había sido cortado definitivamente su carrera delictuosa, su carga de cosas religiosas relacionadas al culto y lo que había sido, había llegado por fin el séptimo día, el Señor Jesucristo, porque Él iba a empezar una obra con ellos y había llegado para ellos el descanso de toda la obra leviatánica en el corazón de ellos, porque Él venía cortando, por así decirlo, la obra malvada, diabólica que Leviatán había hecho en la vida de ellos. Pero ellos nunca lo vieron, nunca lo determinaron, nunca lo vieron como tal. Amados, te estoy dejando claro esto. Así que ahora, veámoslo aquí. Estos círculos representan el templo. Cuando Él dijo, bueno, ¿qué ocurre? Les puedo hacer una pregunta. Bueno, sé que son sabios, por eso les hago preguntas. Así que a mí me gusta que respondan. Siempre, nunca jamás me he burlado de lo que ustedes me responden. Hay veces ustedes me dicen una respuesta incorrecta y simplemente digo, no va a haber calificaciones, estamos estudiando. Porque no me gusta, si la hermana B le dice algo y, eres de burra, hermana. ¿Oyeron lo que dijo? ¡Ay! Es una burrita. Nunca voy a hacer eso con ustedes. Si ustedes se adelantan a la predicación, yo voy a felicitarlos, porque es lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes tengan un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Y me gusta cuando responden con toda esa actitud y digo, ¡wow! Oye, ¿de dónde lo aprendiste? Del Señor, porque hasta me estás robando mi predicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios se adelanta también con ustedes a responder. La razón es esta. ¿Por qué el Señor tuvo que destruir el templo? Nada más les voy a poner antecedentes históricos. En el momento que el Señor dijo,
yo destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré, sus palabras llevaban un doble sentido. Él nunca se refirió a este templo. Él nunca se refirió. Si quieren les hago historia de ello. Pero ahora, ¿por qué se dan cuenta que no puedo avanzar con mi estudio de la Odisea? Ni siquiera he podido ir a una hoja, ni siquiera a una página. Estoy ahí, ya van 5 clases, no sé cuántas llevamos de la Odisea, pero de alguna manera ni siquiera le he dado la vuelta a la página. Estoy en una página, ya llevo no sé cuánto. No estoy hablando de jactancias para mí, sino para honrar a nuestro Dios, porque Él es un Dios maravilloso. Bendito su santo nombre. La pregunta es, ¿por qué tenía Él que destruir el templo? No se refirió a este, se refirió a este. Y los discípulos, ni los mismos discípulos, se dieron cuenta. Yo les puedo decir una cosa, cuando Jesús dijo esto, porque ellos subieron a camino, anchos, orgullosos. Ven, maestro, ven. Tú ya nos has enseñado muchas cosas. Creo que es tiempo que ahora nosotros te enseñemos algo. Ven, maestro, ven. Y lo suben ahí en el montecito ahí y le dicen, mira nuestro templo, maestro. Mira nuestro templo. Si ellos de verdad fueran gente inteligente, déjenme decirles, ellos se hubieran avergonzado. ¿Por qué? Porque era un templo sin Cristo. Sí. ¿Y quién estaba sentado en ese templo de los judíos aún en ese tiempo? Leviatán. Así que ya estaba ahí Leviatán en sus anchas, ahí, haciendo que vendieran comida y vendieran todo tipo de fritangas judías, y adentro del templo habían bueyes y borregos y vacas, y el templo estaba lleno de excremento, todo el templo. Eso nunca lo vieron los discípulos, y sin embargo tenían esa jactancia. Amados, ojalá y ningún pastor tenga que ocultar su iglesia de pastorea, tan solo de saber que su congregación, todos se odian entre ellos, todos se andan agarrando a la greña, todos son un montón de flojos, haraganes, perezosos, ladrones, etc. Al grado que le pregunten a tal pastor, ¿cuál es tu iglesia? El pastor tenga que decir, bueno, ahorita ando de licencia, ahorita no tengo iglesia. Nada más de saber y decir que mi iglesia es fulana de tal. ¿En serio esta es su iglesia, hermano? Pues usted no ha de ser un buen pastor, porque ¿saben qué? ¿Saben? No hablan mal de ustedes. Hablan mal del pastor. Así que, qué tristeza que en una iglesia haya ese tipo de necesidad de que el pastor niegue a su iglesia por la condición en que vive su congregación. Pero en este caso los discípulos hicieron lo mismo. No negaron su congregación, no negaron su templo, aunque por dentro era un muladar. Y le dicen a Jesús, mira nuestro templo. Yo que ellos les hubiera dicho, maestro, miren. Bendito su nombre. Qué ironía. Cuando Jesús los lleva al monte de la transfiguración y miran a Moisés y a Elías, ¿qué fue lo primero que le dijeron? Hagamos la enramada. ¿Y qué era en un momento una enramada? Era un templo. Enramada, ¿saben qué era? Y miren, por eso el Señor se enojó con ellos. ¿Cuál fue? A lo mejor hemos estado estudiando eso con el mensaje de la oración cuadrangular. Al rato vemos eso más tarde. Pero nunca les puedo ya dar detalles hasta que Dios va poniendo los detalles. ¿Por qué se disgustó tanto el Señor al grado que retiró su gloria? ¿Por qué hizo eso?
Piensen un poquito mientras bebo algo de eso calientito. Si no saben lo que es una enramada, no van a saber. Era un algo como de los bosques, hermano. No sé si sea una cabaña Sucot. No, bueno, no. ¿Era una cabaña Sucot? No era una cabaña. Exactamente. Me agarraste en curso. Era una cabaña Sucot. ¿Y saben qué es o para qué Dios destinó una cabaña Sucot? Y cuando Dios determinó, corten hojas de arrayán. Para muchos historiadores en esta materia de los árboles, no sé qué materia sea, no sé si sea eso o zoología, botánica. Bueno, díganme lo que gusten, pero me están entendiendo. Díganme lo que quieran, pero okay. Quizás para muchos de estos historiadores y estudiosos de esto, dicen que el arrayán es el que hoy se conoce como el sauce llorón. En algunas poblaciones todavía hay esos árboles, pero estoy seguro que están equivocados. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Porque precisamente el árbol de arrayán, cuando el Señor dijo y tenía planeado que el pueblo de Israel viviera y habitara en esas tiendas Sucot, ¿se acuerdan que hace tiempo les dije que cuando alzamos las manos y ponemos les dije que levantar las manos era hacerlo de esta manera, ¿se acuerdan? Porque de esta forma les dije que se formaba la cabaña Sucot. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces, cuando el Señor tenía planeado que el pueblo de Israel iba a vivir bajo estas enramadas, ese árbol de arrayán fue plantado por el Señor, fue puesto por Él. Ahorita ya no hay esos árboles, ya no hay. Desde que el pueblo de Israel se volvió la gran ramera, Dios quitó esos árboles, ya no los hay, no los encuentran. Por eso algunos lo asocian con el sauce llorón. Pero bueno, ahora, ¿ven ustedes la grande ofensa que ellos cometieron? ¿Por qué? Ahora escúchenme, ¿por qué? Porque solamente bajo la sombra del árbol de arrayán o bajo la tienda Sucot, solamente es para que habite el glorioso, poderoso amor, engendrado y no engendrado. Así que cuando ellos dijeron, Señor, vamos a hacer una tienda Sucot para que ahí esté Elías y Moisés, el Señor se disgustó, el Señor se enojó. En la Biblia en hebreo, Lucas 9:33 dice: y cuando los hombres ya se iban, Kefa le dijo sin saber lo que decían: es bueno que estemos aquí, Rabí. Vamos a hacer 3 Sucot, una para ti, otra para Moshe y otra para Elías. Aleluya. Yo no tengo ninguna Biblia. Adiós a todas las personas. ¿Cómo puede uno saber algo? No estoy inventando cosas. Ahí está la palabra. Yo no tengo una Biblia aquí conmigo. No estoy hablando de que me vean como grande. Honren al Señor. Él es el que merece la honra de todos. ¿Vieron eso? Y esto fue la razón por la que el Señor se enojó, se disgustó, porque Él había destinado. ¿A qué se reunían en derredor los hijos de Israel cuando entraban a las cabañas Sucot? Era alrededor del nombre. Y las ramas de arrayán eran un tipo, sombra y figura de los querubines que extienden sus alas para cubrirse, para que vean la gloria del nombre. Así que el Señor lo único que hizo fue no permitir. Miren esto.
Todavía no voy a la pregunta, ya creo que ya se olvidaron mi pregunta. ¿Por qué tenía que destruir el templo? No la olviden porque les estoy ayudando para que me den una respuesta objetiva. Entonces, la otra cosa, digamos que Santiago, Pedro y Juan hubieran dicho a Elías y a Moisés, les hubieran dicho, vengan, quédense y les daremos una tienda Sucot para ustedes. No lo aceptarían. Ese es donde yo quiero que piensen ahorita. Ese es donde quiero que se paren ahorita y se mantengan allí. ¿Hubieran aceptado o no hubieran aceptado? Ustedes así espontáneamente dicen, pues no creo que hubieran aceptado. Pero si yo les cuento una historia sobre ustedes y sobre mí, ¿cambiarían de opinión? ¿Cambiarían de opinión? Yo digo que hagamos. Si ellos no hubieran aceptado, ellos no hubieran aceptado y hubieran metido en su trabajo por ellos. No entendí tu respuesta. No entendí. Tú dices, si lo hubieran aceptado... No, si ellos no hubieran aceptado, ellos mismos lo hubieran metido, aunque no ellos mismos lo hubieran metido a su corazón, su cabaña, su cosa, a ellos. Aunque ellos no hubieran aceptado. Bueno, puede ser. Ahora ya te entendí. Ahora, veamos esto. Hay tantas cosas que uno puede entender en la palabra de Dios y muchas veces las pasa uno desapercibido. Cuando el Señor los quitó inmediatamente, cuando vio la intención de Pedro, Santiago y Juan de hacerle una tienda Sucot a ellos, rápido el Señor los quitó, porque Él sabía que de alguna manera ellos podían aceptar, y esto hubiera echado por tierra el plan de Dios para Elías y para Moisés. Así que esto hubiera destruido muchas cosas, como yo se lo dije a ustedes hace un tiempo. ¿Por qué razón peleaba, en este caso, Satán por el cuerpo de Moisés? Porque si él hubiera poseído el cuerpo de Moisés, entonces no hubiera estado en el monte de la transfiguración, y esto ya estaba en el plan de Dios. Se los dije hace un tiempo. Me acuerdo que tú te habías asombrado de eso. Entonces, ahí pueden ver cuando el Señor rápidamente les dijo, antes de que esto suceda, vamos. Y fue triste para el Señor ver la reacción de ellos. Ahora, sigamos con la trayectoria. No pienso quedarme ahí, sin embargo, vamos a continuar. Entonces, vieron la arrogancia de ellos de pretender formar un santuario, un templo, cuando que en realidad el templo que hubieran ellos buscado era haber dicho al Señor Jesús, Señor, este templo terrenal, judaico en Jerusalén, no es nuestro orgullo, o si lo es, ven y destrúyelo aquí en el corazón, para que tú levantes una cabaña Sucot dentro de nosotros, donde tu nombre sea honrado y glorificado. Así que ahora, a lo mejor ya olvidaron la pregunta, pero voy a responderla. ¿Por qué era necesario tirar esto? Porque era un templo que de alguna manera estaba ocupado por Leviatán y era necesario destruirlo, tirarlo totalmente y volver a edificar uno nuevo en 3 días. Pero así que de esa manera fue como el Señor destruyó todo eso. Ahora, para no dejar fuera el asunto histórico, ¿qué pasó? Cuando Dios quería tirar este templo, que era la arrogancia de ellos en el templo natural, Dios quería que a través de su muerte expiatoria, a través de su muerte en la cruz, ellos entendieran y por fin recibieran al Maestro, lo recibieran como el Yeshua HaMashiach. Bendito, bendito. Sin embargo, al haberlo hecho, cuando el Señor en 2 ocasiones rompió el velo del templo, abriendo un camino en forma de cruz, ellos hubieran entonces hubieran exclamado, como lo hizo el soldado romano, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y hubieran visto el cuerpo de Jesús
como el verdadero templo hecho de sangre, fuego y agua. Entonces ellos hubieran exclamado, pero ¿qué hicieron? No lo hicieron. Volvieron a coser el velo en las dos ocasiones y mantuvieron su idolatría en ese templo hediondo donde Leviatán había metido animales según con el deseo de que los hombres hicieran sacrificios a Jehová Dios. Pero ¿saben a final de cuentas en qué convirtió Leviatán el templo de los días de Jesús? Lo convirtió exactamente en el templo que describe el capítulo 9 del libro de Ezequiel, donde dice que había todo tipo y suerte de abominaciones dentro de la misma casa de Dios. Así que, hermanos, Dios siempre ha trabajado en renovación. Dios siempre ha trabajado por el punto de renovar las cosas, de hacer una renovación. Y siempre lo ha hecho a lo largo de la historia. Así que de alguna manera, como pueden ver, el hecho de que ellos no hayan podido visualizar lo que el Señor Jesucristo vino a traer para ellos, primero, el haber deseado que ellos renunciaran a ese templo, ellos no lo hicieron, todo lo contrario, se mantuvieron estables en este templo e hicieron toda suerte de maldades, al grado que si ellos hubieran destruido el templo, o si lo hubieran abandonado, y se hubieran convertido a Cristo, no en judíos mesiánicos. Ya les he explicado lo que significa la palabra judío mesiánico. Se los he dicho infinidades de veces. Ellos no era necesario que se convirtieran en judíos mesiánicos, sino que se convirtieran verdaderamente en cristianos. Si ellos lo hubieran hecho, y el templo hubiera sido dedicado al Señor Jesucristo en la forma y la manera, oigan bien, como el Señor lo hizo con los 120 en el aposento alto, hagan una comparación entre el aposento alto y una comparación entre el templo que seguía que seguía levantado con todo tipo de adoraciones judaicas. ¿Están escuchando eso? A veces quisiera meterme en cada punto donde estoy diciéndoles, pero no soy un maestro, soy un novicio apenas en todo esto. Entonces necesito que ustedes trabajen en su mente. Ellos continuaron con los ritos solemnes del antiguo pacto, que ya había sido devorado por el Señor Jesucristo en el cenáculo. Ya era para... Hasta ahorita, fíjate bien en esto, lo que está diciendo, hasta ahorita sigue siendo su ídolo, tanto que están tratando de hacer el llamado tercer templo. Estaba viendo en unas noticias, en un noticiero cristiano, se llama Berea, el noticiero cristiano, y dice, están recolectando, hicieron un plantío de racimos de aceitunas, para poder formar el aceite que se va a necesitar ahora que se unja el tercer templo. Hermanos, si ustedes creen que el Señor Jesús no está enfrente de sus narices, les decía a los hermanos donde estuve ayer, les decía, dense cuenta simplemente de una cosa. Hace no sé cuántos años decíamos, Jesús está en un punto del universo, así de cerca está. Han pasado los años y yo les decía, Jesús está en las nubes, esperando ya. Luego empecé yo a decirles, Jesús está a la vuelta de la esquina. Luego les decía yo en otros años, Jesús está a la puerta. Y hoy lo estoy diciendo, Jesús está casi tocando la punta de su nariz, diciéndole, hey, ya estoy aquí. Y si ustedes no creen eso, hermanos, tan solo, si ustedes no son estudiosos de la Biblia, si a ustedes no les gusta estudiar la Biblia, amados míos, ustedes van a mantenerse en una ignorancia tremenda, tan tonta, porque si tan solo fueran estudiosos de la palabra de Dios,
ahorita estuvieran ustedes, hermanos, como dice la palabra del Señor, lavando y purificando nuestros vestidos antes de que venga el rapto, ya estuviéramos en esa tarea. Pero todavía están pensando en un mundo de cosas terrenales, de todo tipo, y no están pensando lo que deben de estar pensando. El Señor está tan cerca. Ese templo ya está para terminarse. Y ese templo debe estar terminado porque el anticristo va a entrar con todos sus honores y fanfarrias, pareciéndose ser Dios y proclamándose ser Dios. Y los judíos son los que lo van a recibir. Por eso le decía el otro día a la hermana Normita que preguntaba y decía, los judíos son los primeros que van a abrazar a Jesús, son los que no se van, son los que se van a ir primero en el rapto. Le digo, no, hija, no, son los primeros. Tienen que estar, todos los judíos tienen que estar en la gran tribulación, porque ellos son los que le van a dar la bienvenida al Mesías, Judas Iscariote, el anticristo. ¿Sí? Así que entonces, mis hermanos, esto es tan importante. Entonces, ya están ellos, ya tienen, ya florecieron esos huertos, ya están recolectando el aceite que sale de las aceitunas, ya están recolectando el aceite para ungir el templo, ungir a los sacerdotes, ungir a los levitas, y todos ellos ya están ahí, hermano, ya está todo listo. Y esto por un lado, para ustedes y para mí y para todo el pueblo cristiano alrededor del mundo, es para que por lo menos se pongan las pilas y empiecen a salirse de esas iglesias de la prosperidad, empiecen a salirse de esos lobos rapaces llamados apóstoles y profetas, apóstolas y profetas masculinas y femeninas. Sácanse ya de ahí, porque el Señor viene pronto. Y ustedes todavía están buscando la comodidad de un templo bonito y que vean que detrás del predicador hay un gran escenario, porque eso es solamente un escenario. Al fin y al cabo es eso, un escenario donde no está la presencia de Dios. Amén, amén. Como decían, como hay personas que han mandado sus testimonios aquí a la iglesia, a través del chat, han mandado sus testimonios y han dicho cosas halagueñas digo, para honra y gloria de Dios, y cuando digo en el caso negativo, no es, mire, entiéndanlo, se lo voy a decir. Hay gente que dice, pastor, mientras usted se estaba moviendo de un lado a otro, había ángeles que se movían también al parejo con usted, con unos vestidos blancos, ángeles que estaban detrás de usted mientras usted predicaba. Otros dicen, yo lo estaba viendo en mi pantalla de mi laptop o lo que sea, y le dije a mi esposo o a la persona que estaba a mi lado, mira, ven, córrele, mira lo que se ve en la imagen. Dice, y mi esposo empezó a hablar en lenguas y todo aquello. Dice, ustedes no lo vieron, pero se estaba viendo a través del internet. Y eso no todos lo ven, solo a quien Dios quiere darles algo. Amén, amén. Otra hermana dijo, hermano, pídale a su iglesia que oren mucho por usted. Pídale, hermano, a su iglesia del cantar los cantares que lo rodeen de oración, porque mientras usted estaba predicando, yo veía sombras negras que salían con una mano pretendiendo agarrarlo y tocarlo. Hermano, pídale a su iglesia que oren por usted. ¿Pueden ver eso? Cuando Dios nos dio la profecía de que Él enviaría a estos, a Yod, Ofab y Galgal, varias personas han visto desde entonces y dicen, hermano, nosotros lo vemos en nuestra pantalla, se ven ángeles volando en la iglesia, se ven ángeles que están volando en la iglesia de los cantares. Y por eso les digo que es una tremenda temeridad que ustedes estén durmiendo y estén cabeceando y estén pensando en la comida y pensando en no sé cuántas tonterías. Así que ahora déjenme terminar porque quiero que tengamos 20 minutos de descanso y iniciamos con otro estudio. Ahora, lo último, si ellos hubieran convertidose a Cristo como debe de ser, no hubiera sucedido el hecho de que Antíoco Epífanes tomara cerdos
y ofreciera la sangre de cerdos en el altar del holocausto. Y esto fue lo que ocasionó que en el año 70 Dios moviera el corazón de Tito y destruyera totalmente el templo. La intención de Dios no era destruirlo, sino que ellos convirtieran esto en un santuario para el Hijo engendrado, para el hombre engendrado. Bendito sea el Santo Dios. Si algo entendieron, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Entonces, si los judíos hubieran puesto cristianos, sería tremendo ese templo. Pues, imagínate, así es. Lo mismo, exacto, lo mismo porque el Señor tuvo que permitirle a los discípulos, que ya no eran 12, sino ya eran 120, en el aposento alto reunirse. ¿Por qué no los llevó al templo? ¿Por qué no los llevó a ese lugar? ¿Sí? Muy bien. Ok, mis hermanos. Era un lugar sucio, ¿verdad? Ya era un lugar sucio, puesto que no estaba la presencia de Dios. Por eso es que nosotros nunca debemos aceptar nada que venga de los judíos, porque ellos son gente que están señalados para quedarse en la tribulación, porque Dios los tiene mediante esa maldición. Maldición no quiere decir que son malditos, simplemente maldición significa Dios quitó su presencia en ellos y de ellos. Así que ahorita de los judíos no hay nada bueno para nosotros, porque son gente de que se mueve en su carnalidad, en su arrogancia pretenciosa de que ellos son el pueblo elegido de Dios, cuando que en realidad Dios los abandonó desde hace tiempo. Bueno, hermanos míos, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Espero que hayan aprendido, mis amados hermanos de internet. Hacemos un corte y a las 10:30 volvemos a abrir nuestra página. No, mentira, 11, a las 11. ¿Sí? A las 11 iniciamos, abrimos nuevamente nuestra página para nuestro siguiente estudio. Pero nosotros antes, no para la hora. Nosotros, 10:30, empezamos a orar. 10:30 empieza la oración. Bien, mis hermanos, hacemos un corte. Con esto terminamos nuestra transmisión matutina de las 9 de la mañana. Que Dios los bendiga. No me estoy despidiendo. Hacemos un corte y regresamos. Que Dios esté con ustedes.